Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, el cual he denominado paz en las situaciones más críticas. Y bueno, pues quiero hacerles una pequeña anécdota de un hermano en Cristo, un hombre de origen británico que se llama Bear Grylls. Es un temerario escalador, un aventurero. De hecho, pues es muy reconocido a nivel mundial por algunas series de televisión que ha filmado, como A Prueba de Todo o El Último Sobreviviente. Imagínense, este hombre ha llegado a más de 1.200 millones de espectadores en más de 180 países. Cuando se lee su biografía, que se llama Barro, Sudor y Lágrimas, pues la verdad es que se queda muy impresionado, impactado por la gran resistencia física. Es sobresaliente, y sobre todo la resistencia mental, mis amados. De hecho, este hombre pues tiene una resistencia espiritual, una fortaleza espiritual increíble. Él fue miembro de las Fuerzas Aéreas Especiales del Ejército Británico, y bueno, él sobrevivió a la fractura de su espalda tras un salto de paracaídas, escaló el Monte Everest, y ha hecho unos desafíos extraordinarios. Pero una de las cosas que más sobresalen al leer su autobiografía es la frescura de su franqueza respecto a sus luchas, tanto internas como externas. Este hombre escribe acerca de sus ansiedades, acerca de su miedo a las alturas, acerca de su sentimiento a la debilidad. Yo tengo la oportunidad de, pues, de alguna manera, experimentar algo de lo que él ha vivido. Recuerden que yo durante mucho tiempo practiqué, pues, muchas, ¿cómo se llaman?, deportes extremos, entre ellos el buceo a profundidad, el motociclismo, el montañismo y varias otras cosas. Y bueno, la verdad es que me asemejo un poquito a él, y la verdad me da mucha curiosidad el hecho de cómo en medio de todo esto, mis amados hermanos, él mismo declara que su fuerte fe cristiana desaparece. Y él escribe, y lo voy a citar tal cual, él escribió en su autobiografía y dice: la fe en Cristo ha sido la gran presencia del poder en mi vida, ayudándome a caminar fuerte cuando con frecuencia me siento muy débil. Veo a través de esta declaración cómo en medio de desafíos extraordinarios, Cristo es la presencia de poder que nos trae paz. Esa paz en las situaciones, pues, más críticas que podemos estar viviendo en nuestras vidas. Y bueno, la perfecta paz, fíjense lo que declara el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios, 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto pues nos hace pensar en algo sobrenatural, algo bello, algo, no sé a ti qué te haga pensar esa paz perfecta. Posiblemente lo puedas asemejar a un día tranquilo, no sé, un día de verano, un día caluroso, rico, en donde pudieras estar sentado en un lugar que realmente te llame la atención, observando la naturaleza. A lo mejor para ti la paz perfecta es cuando estás sin preocuparte por las situaciones que se viven en el mundo. A lo mejor para ti la paz perfecta es cuando pasas el día sin ninguna tentación o sin problemas. O a lo mejor para ti la paz perfecta es cuando no tienes ninguna dificultad por afrontar. Pero fíjense bien, la paz perfecta
en tales circunstancias, pues no sería una paz para nada sorprendente o extraordinaria. O sea, mientras tú estás tranquilo, mientras tú no tienes que pasar por dificultades, mientras tú no tienes problemas, tentaciones, preocupaciones, pues qué rico es decir, estoy en paz. La verdadera paz que necesitamos, la perfecta paz que necesitamos, pues viene en lo que dice la palabra de Dios, porque al leer la Biblia está claro que esta promesa de perfecta paz no depende de las circunstancias por las que estemos atravesando, mis amados, no depende de la situación que estemos viviendo. La perfecta paz, la paz de Dios, viene a nuestras vidas incluso en las condiciones más críticas, en las situaciones más extremas que podamos estar pasando o viviendo, en esos lugares oscuros, en donde de repente no sabemos ni para dónde hacernos. La paz perfecta de Dios viene en medio de tus luchas, en medio de las tentaciones, en medio de los desafíos más difíciles, mis amados. Allí es donde viene la paz. Hoy tuve la oportunidad de ver un video respecto a cómo se está pasando la condición en Brasil, en donde están prácticamente en una situación increíblemente crítica. Y el video se titulaba Sin luz al final del túnel. Brasil sin luz al final del túnel. Pues yo creo que aún en medio de esa oscuridad que está pasando Brasil, porque se están enterrando a cantidades increíbles de personas que están muriendo por COVID, por ese nuevo rebrote que se dio, igual que en la India, mis amados. Y estaba narrando la persona que compartía ese video, que aún en la noche seguían enterrando a personas porque en el día no les daba tiempo. De hecho, se ven excavadoras grandísimas haciendo prácticamente ya ahorita fosas comunes. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación tan crítica, entrevistaron a una hermana en Cristo. Y lo digo porque hizo una declaración muy completa. Dijo claramente que aún en medio de esa oscuridad en la que estaba viviendo Brasil, ella podía ver la paz y sentir la paz que solamente Dios podía traer a su vida. Y que eso lo quería compartir para todos sus hermanos en Cristo y para todas aquellas personas que también necesitaban experimentar esa paz en medio de esa condición. Yo creo que tú y yo, en muchas ocasiones de nuestra vida, hemos experimentado esa paz que proviene de Dios, esa perfecta paz, aún en medio de situaciones por críticas, por difíciles que pudiésemos estar viviendo. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Salmo número 106, de los versículos 32 al 39. Y pues aquí empezamos a ver la situación de la tentación, cómo nos enfrentamos a la tentación y cómo Dios trae paz aún en medio de la tentación, mis amados. Dice la palabra de Dios: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente de la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Miren, aquí la palabra de Dios nos muestra cómo de alguna manera las tentaciones a las que el pueblo de Dios se enfrentó en el pasado, pues no son nada diferentes de las que nos enfrentamos hoy en día. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 33, porque hicieron que su espíritu se amargara. También dice que ellos se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres y rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Pues esto nada más lo que nos quiere dar a entender, mis amados, es que todos nosotros estamos llamados a estar en el mundo, pero debemos
debemos estar conscientes que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. O sea, estamos llamados a estar en el mundo sin ser del mundo. Y es una tensión muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones que se nos presentan en el día a día y nosotros podemos también llegar a mezclarnos con aquellos que no comparten nuestra fe o nuestro estilo de vida que vamos adquiriendo en el Señor. Y por eso sentimos muchas ocasiones la tentación de adoptar sus costumbres y muchas veces llegar hasta adorar a sus ídolos. Ahora, recordemos qué son los ídolos ya en este siglo, en el siglo XXI. Para este tiempo, los ídolos incluyen, por ejemplo, el dinero, el sexo, el poder, la fama y la influencia de estas cosas, mis amados, en cada uno de nosotros puede ser bastante sutil, que apenas y si lo podamos percibir. Entonces nosotros necesitamos poder disfrutar de los dones buenos que Dios nos ha dado, sin obsesionarnos nunca con nada, ni adorar ninguna otra cosa que no sea el Dios viviente. Entonces, fíjense bien, hay una carta de una persona del siglo II después de Cristo que describe el estilo de vida del cristiano de la siguiente manera. Es la carta a Diogneto. Dice esta carta: habitan en su propia patria, pero como forasteros. Esto es como debemos vivir ustedes y yo. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como tierra extraña. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Son pobres y enriquecen a muchos. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Mis amados, esto lo tenemos que ya estar viviendo. Vivir la paz que Dios trae a nuestras vidas al sabernos verdaderamente hijos de Dios y que nosotros, aun cuando estamos en este mundo, no somos de este mundo, que podemos vencer las tentaciones, que podemos caminar libres en el nombre de Jesús. Y para eso pues hay que orar a Dios y pedirle ayuda, que nos ayude a no adorar a los ídolos de la cultura que se está generando en estos tiempos, que nos ayude a no asumir las costumbres de aquellas personas con quienes pasamos tiempo fuera de la iglesia, fuera de este ámbito, ya sean nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios, la gente con la que normalmente tenemos roce, pues que no tiene el conocimiento ni el temor de Dios. Que nos ayude nuestro Dios Todopoderoso a resistir aquellas tentaciones y a experimentar su paz perfecta. Eso es lo que tenemos que estar orando, mis amados, para así ver cómo hay paz en las situaciones más críticas. Esto nos lleva a estudiar la segunda carta de Corintios, capítulo 11, del versículo 16 al 33. Y aquí hay pruebas, no solamente hay tentaciones, ahora también hay pruebas. Los oponentes de Pablo caen y han caído también en la misma trampa contra lo que previene este Salmo número 106. ¿verdad? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 16 en adelante. Y dice Pablo: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como a un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos, pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo.
Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos en más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mis amados, si al inicio les hice el comentario acerca de este hermano en Cristo llamado Bear Grylls, que es temerario, escalador, aventurero, que ha sobrevivido a muchísimas peripecias en su vida, pues déjenme decirles que Pablo creo que se lo lleva de calle y a muchos de nosotros, ¿verdad? Y vemos que verdaderamente Pablo sufrió muchísimas pruebas y los oponentes de Pablo han caído también precisamente en la misma trampa contra, como les decía, lo que previene el Salmo 106. Han adoptado las costumbres del mundo, que les rodea y han adorado a sus ídolos. Y dice el versículo 18 de 2 de Corintios 11, se jactan, se ufanan como lo hace el mundo. Ellos empezaron a jactarse de sus logros, se empezaron a regordear en una cultura de fama, de éxito y de retórica ostentosa, lo que estamos viviendo a últimas fechas, ¿verdad? Y esa jactancia de estos opositores de Pablo, pues lo obligan a una clase de jactancia diferente. Y es hasta como sarcástico, ¿verdad? Dice, ellos, como el mundo, se jactaban de sus fortalezas. Y Pablo dice que si de algo tiene que jactarse, será de las cosas que muestran su debilidad. Mis amados, este varón, Pablo, comienza enumerando algunas cosas por las que ha pasado. Y no es la lista habitual de cosas de las que la mayoría de la gente se jactaría. Más bien, casi en su totalidad, es una lista de cosas de las que la mayoría de la gente se avergonzaría incluso hasta de mencionar. Y peor aún, de celebrar. Incluye, por ejemplo, estar en la cárcel con frecuencia. Yo creo que a ti y a mí, pues, nos sería de mucha vergüenza el siquiera reconocer que pudiéramos estar un día en la cárcel. Pero él, pues, lo menciona, pues, con liberalidad. ¿Por qué? Porque justamente estaba haciendo un sarcasmo de la jactancia que tenían sus oponentes. También hace mención de que recibió 5 veces los 39 azotes de los judíos. El hecho de ser golpeado 3 veces con varas, de ser apedreado una vez, de haber naufragado 3 veces, de enfrentar muchos peligros, de pasar muchos trabajos y fatigas, de haber sufrido hambre y sed, de haber sufrido frío y desnudez. Y la lista, pues, culmina con lo que podría parecer una escapada bastante vergonzosa de un arresto, ¿verdad? Ser descolgado de un muro por medio de un canasto para que no lo atrapen. Yo creo que nosotros no seríamos capaces ni siquiera de mencionarlo. Pero además de todo esto, Pablo enumera su ardua labor, que es lo que verdaderamente es de observar. Habla acerca de sus viajes ahí en el versículo 26.
Dice, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. La presión diaria de su preocupación, de su ansiedad, por así decirlo, pues eran todas las iglesias que él había fundado y que esperaba que todos los miembros de esas iglesias crecieran en el espíritu, crecieran en el evangelio. Mis amados, yo quiero ser abierto con ustedes, quiero abrir mi corazón. Yo la verdad vivo una vida muy tranquila. Difícilmente me estreso por algo. Gracias a Dios, desde hace mucho tiempo el Señor me ha dado plenitud en cuanto a cómo llevo mi vida. No me estreso, estoy tranquilo. Pero algo que sí quiero decirles que me provoca ansiedad y que sinceramente es mi preocupación diaria, es el hecho de verlos a ustedes crecer en el Señor. De que ninguno de nosotros nos quedáramos chiquitos en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra. Y es por eso que pues yo oro a Dios que me dé fuerzas, que verdaderamente esa preocupación, esa ansiedad por todos ustedes, pues en esa debilidad que yo siento, Dios se glorifique y que yo pueda experimentar lo que Pablo experimentó cuando dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo espero que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad que siento, de la preocupación y la ansiedad que tengo porque ustedes sigan creciendo, que nadie se quede abajo, que verdaderamente todos vengamos en unidad hasta el conocimiento de la verdad y hasta hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esto es hasta llegar a ser como Cristo. Y no lo digo con jactancia ni con una situación así como de este loco, ¿cómo vamos a llegar a la estatura de Cristo? El Señor nos ha prometido que lo que nos falte, Él lo va a completar. Pero ustedes y yo tenemos que esforzarnos día a día para seguir en ese crecimiento espiritual, mis amados, ¿verdad? Entonces, retomo el punto. El dolor que experimentaba Pablo cuando los cristianos son llevados al pecado, pues le provoca mucha ansiedad, estrés y hasta desafío en su vida, porque por eso él emprendió varios viajes misioneros con el objetivo, ¿verdad?, de alentar a los hermanos en Cristo, de provocar en ellos una fortaleza espiritual que pudieran llevarlos a resistir a la tentación, pero también resistir a la prueba, mis amados, para que no fuesen llevados al pecado. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo a menudo habló acerca de la paz de Dios que él mismo experimentó y oró para que otros la experimentaran. Y ese también es mi oración, mis amados, que la paz de Cristo prevalezca en sus vidas, aún en medio de cualquier circunstancia, que puedan ustedes verdaderamente experimentar la cercanía de Dios a sus vidas y ver que siempre hay paz aún en las situaciones más críticas, que siempre vamos a ver la luz de Cristo al final del túnel, que aún en medio de nuestra oscuridad, cuando estamos pasando por lo más crítico de nuestras vidas, está la luz de Cristo, la luz divina de su rostro reflejándose en nuestras vidas. La perfecta paz de Dios no significa que no haya que enfrentarnos a pruebas, mis amados. Y lo extraordinario de su paz es que nos la promete a pesar de las pruebas. Y vamos a ir un poco más allá. Dios nos promete su paz en medio de las pruebas. ¿Se recuerdan de lo que sucedió cuando sus discípulos y él iban en una barca y de repente ahí en el mar de Galilea se suelta una tormenta y él dormía plácidamente y los demás desesperados como locos, ¿verdad? Viendo que prácticamente iban a naufragar, van y lo despiertan y dicen, Señor, duermes y ve cómo está la situación. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Empezó a dar órdenes específicas a la condición que estaban viviendo y aún, ¿verdad?, el mar, el viento, se sujetó en obediencia a Cristo y hubo paz en medio de la tormenta. De hecho, hay una alabanza hermosísima que así se llama, paz
en medio de la tormenta. Escúchenla el día que puedan. Y de verdad, es una paz que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Entonces, honestamente, yo creo que sería muy difícil imaginar cómo es posible una paz perfecta cuando estás dentro de la cárcel siendo asediado, siendo azotado o habiendo naufragado, estando constantemente en peligro y muchas otras cosas. Si tú has experimentado en algún momento algo de estar bajo una presión severa por alguna circunstancia que se sale de tus manos, que no está bajo tu control, tú te puedes dar cuenta que la paz es lo menos que puedes encontrar en ese momento, cuando estás alejado de Cristo. Pero cuando tu fe, tu confianza está depositada en esa roca verdadera, donde tú te cimientas, donde tú pones tus pies con firmeza en esa roca que es Cristo, tú vas a experimentar esa paz por sobre todas las cosas, mis amados. Así lo vivió Pablo, así lo vivió Pablo. Sin embargo, fíjense bien que esto es lo que el apóstol Pablo justamente es lo que experimentó. Y tú y yo tenemos que aprender de esto, porque para eso fue escrito todo esto y nos los dejó el Señor como constancia, una revelación perfecta para que cuando la vengamos a leer, a estudiar, a meditar, cuando el Espíritu Santo de Dios nos llene con su luz y nos dé la vista completa, podamos también experimentar esa paz en medio de cualquier situación. De hecho, el apóstol Pablo escribe en otra carta a otra iglesia, a los filipenses, en el capítulo 4, del versículo 6 al 7, dice, no se inquieten por nada. Y yo te lo voy a declarar a ti como si Pablo te lo estuviera diciendo directamente a ti. No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Y la paz de Dios, esta es perfecta paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la ven? Eso es lo que debemos de vivir, mis amados hermanos. La paz perfecta en este oscuro mundo de pecado, ¿podrá existir? Pues la sangre de Jesucristo susurra paz desde nuestro interior, mis amados, desde nuestro ser, porque ahora Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo tiene poder, mis amados, para traernos esa luz de paz perfecta en medio de este mundo de tinieblas. Vamos a orar, hay que pedirle al Señor que nos ayude en nuestras pruebas. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. En el mundo tendrán aflicción. Y sobre advertencia no hay engaño, mis amados hermanos. En el mundo tendremos aflicción, pero no tengamos temor. Cristo ha vencido al mundo. Y esto tiene que traer paz a nuestro corazón. Que nos ayude el Señor en nuestras pruebas. En estos momentos de duelo, mis amados. Hoy justamente partió con el Señor el papá de una de nuestras hermanitas en Cristo. Hoy oramos porque Dios traiga paz en medio de este dolor, de este duelo, de esta pérdida. Que Dios traiga paz en medio de las tentaciones. Que Dios traiga paz en medio de las críticas que se levantan en tu contra. Que Dios traiga paz en medio de las enfermedades. Que Dios dé paz a todas las iglesias, a todos nuestros hermanos en Cristo. Hay que rogar a Dios porque nos ayude a vivir de tal manera que conozcamos su perfecta paz, aún cuando estemos en los lugares más oscuros de nuestra vida. Y esto nos tiene que llevar a tener confianza, una confianza verdadera, mis amados. Isaías escribe de una manera excepcional ahí en el capítulo 24 hasta el 26 acerca de la paz que nos lleva a tener una confianza verdadera. Dice Isaías, al de carácter firme, a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera, lo guardarás en perfecta paz. Lo acabamos de leer ahí en Isaías 26:3. Tú guardarás, lo voy a volver a repetir en la versión Reina Valera, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis amados, Dios quiere traer paz para que se desarrolle en nosotros esa confianza que debemos tener por nuestro Señor. Mis amados, continúo leyendo el versículo 4 para ustedes y dice: confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Imagínense nada más. En otra versión dice: confíen en el Señor para siempre o por siempre, porque el Señor es una roca eterna, firme. Y este es el secreto de la paz perfecta, mis amados. Esa perfecta paz solamente proviene de la confianza en el Señor, en el inmutable, en el que no cambia, en el eterno, en Hashem. A pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de lo cambiante que es este mundo, mucha gente pone su fe y su confianza en lo que cambia constantemente. Hay gente que deposita su confianza en el oro, ¿verdad? E invierten su dinero en el metal llamado oro. Pero ¿qué pasa cuando el oro baja de precio? Toda su fe y su confianza se desvanece y su paz se pierde. Otras personas han depositado su fe y su confianza en la bolsa de valores. Y cuando está muy bien la bolsa de valores, ganan mucho dinero y uy, gloria a Dios, aleluya, y su paz tal pareciera que nadie se las va a poder quitar, pero ni por nada, porque tienen solidez, entre comillas, económica. Pero ¿qué vimos en esta pandemia? Que gente con recursos increíblemente grandes que estaban en la bolsa de valores, de repente se desplomó la bolsa de valores y adiós, no solamente su economía, adiós su paz. Y hasta muchos de ellos, adiós con su vida física, se suicidaron. ¿Por qué? Porque ellos no están poniendo su fe y su confianza en lo verdadero, en lo que no cambia, en esa roca fiel que es nuestro Señor. Tú y yo lo estamos haciendo. En Él confiamos y Él nos salvó. Así lo dice el versículo 9 de Isaías 25. Entonces, cuando pensamos demasiado en el mañana, por ejemplo, en los problemas, los desafíos, en las responsabilidades que vamos a enfrentar, pues fácilmente podemos preocuparnos y sentir ansiedad y hasta temor. Y nuestra paz se ve muy comprometida. Yo quiero decirles el día de hoy, sin embargo, que en todas las pruebas y las tentaciones que nos dé la vida, porque así va a ser, Dios promete mantenernos en perfecta paz si volvemos nuestros pensamientos a Él y nuestra mente persevera en Él y confía en Él. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender a llevar cautivos todos nuestros pensamientos hasta la obediencia a Cristo, para que de esa manera todo eso que nos pudiera provocar preocupación, ansiedad, angustia, esos pensamientos de lo que va a suceder mañana, de la problemática que podamos tener, de los desafíos que podamos enfrentar, de las responsabilidades que tenemos que ir sacando en el día a día, nosotros atamos esos pensamientos y los llevamos a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo respecto a eso? Déjale a cada día su propio afán. Y entonces, tú descansa el día de hoy. Mañana el día traerá sus propios afanes, pero así con sus propios afanes que trae el día, déjame declararte algo poderosísimo en el Señor. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y esas misericordias que Dios te da día con día y que las renueva, que son nuevas, frescas cada mañana, son las misericordias que te van a alcanzar para enfrentar el día de mañana, para enfrentar los afanes que el día te traiga. Dios provee lo justo y lo necesario para seguir saliendo adelante. Amén. Entonces, cuando nosotros
volvemos nuestros pensamientos a Dios y nuestra mente persevera en Él y confía en Él, viene una paz verdadera, una paz perfecta. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo de alguna manera, pues ya se está viviendo lo que hasta Isaías hace más de 2700 años profetizó allí en el capítulo 24 acerca del fin del mundo. Ya estamos viviendo muchas cosas. Él declaró que iba a haber un juicio devastador, ¿verdad? Y estamos viendo que Dios ya está trayendo juicio a muchas naciones, a muchas personas. Vemos cómo la devastación de nuestro entorno está siendo cada vez más crítica. Y estamos viendo cómo nuestro mundo se está desgajando poco a poco. Pero quiero también declararles algo especial. En el capítulo 25, el mismo profeta Isaías, ¿verdad?, declara proféticamente que también será un día de triunfo. Entonces, mis amados, recuerden que Dios provee un banquete celestial cada vez que leemos su palabra, cada vez que atendemos a la santa convocación que hace Hashem, el Eterno, a nuestras vidas cuando nos reunimos para adorarlo, para exaltar su nombre, para bendecirlo. Vemos cómo Dios prepara un banquete para aquellos quienes confiamos en Él y nos declara su palabra y nos lleva a una condición en donde podemos ver a Dios levantarse con poder y autoridad. Vemos cómo el Señor, después, ya en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, nos abre un panorama increíblemente diferente a todo aquello que se declara de la destrucción del mundo. Y allí en Apocalipsis 21:4, el Señor hace una declaración poderosa a través de los labios de el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, cuando el Señor le permite ver en el Espíritu lo que va a acontecer en aquellos días cuando todo esto termine. Dice Apocalipsis 21:4, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, mis amados, no tiene sentido que nuestra paz sea robada por el día de mañana, por lo que vendrá a continuación. Dejémosle a cada día su propio afán. Permitamos que Dios siga siendo nuestra roca verdadera, en donde tú y yo nos podemos cimentar, en donde podemos descansar, en donde podemos decir, Señor, sí, de momento veo mi condición, veo mi situación, me causa de repente angustia, me causa dolor lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Hermanos, causa dolor ver el sufrimiento de tantas familias que están perdiendo seres queridos, que están pasando por situaciones de enfermedad grave. Causa dolor, es verdad. Pero podemos decirle eso a Dios, pero también podemos descansar en Él, porque el Señor nos levanta con esa autoridad. En Isaías 26:19 dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Dice, despierten y griten de alegría. Allí está el fundamento de nuestra fe, mis amados hermanos. Lo más oscuro que vamos a poder vivir un día es cuando cerremos nuestros ojos a esta vida física, cuando tengamos la muerte física. Pero aún allí tiene que haber paz, y la va a haber, porque viene la gran bendición de Dios, las promesas que el Señor ha hecho, y fiel es el Señor para cumplir cada una de esas promesas. Miren, se puede argumentar que esto que acabo de declarar de Isaías 26:19 es la primera referencia clara en la vida a la resurrección corporal individual. Y mañana en Escuela Dominical vamos a estar hablando de esto, acerca de la resurrección final. Así es que no se pierdan el día de mañana la clase.
lleguen tempranito. fue un gol. Pero es verdad, señala la resurrección corporal de Jesús primeramente, quien es, según Colosenses 1:18, el primogénito de la resurrección. Pero después la palabra de Dios nos enseña que Jesús ha vencido a la muerte y por lo tanto ha vencido el temor de la muerte y con ella cualquier otro miedo y ansiedad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro futuro está totalmente seguro, mis amados hermanos. No necesitamos estar preocupados o ansiosos por la muerte o por cualquier otra cosa. Imagínense, si Dios ya solucionó lo más crítico, lo que para el ser humano no tenía solución, ya lo solucionó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos da a nosotros la solución completa, porque vendremos también a resurrección y vida eterna. ¿Qué otra cosa no podrá solucionar el Señor para nuestras vidas? Confíale solamente a Él, a ese Dios vivo, a ese Dios todopoderoso, tu futuro. Vuelve tus pensamientos hacia Él y comienza desde este momento, ya en el nombre de Jesús, a experimentar su paz, esa paz constante y perfecta que ahora viene a nuestras vidas, mis amados. ¿Qué les parece esta declaración? Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, todo mi ser te desea. Por las noches, por la mañana, mi espíritu te busca. Tú estableces la paz en nuestro favor, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Solo a tu nombre damos gloria, damos honra. ¿Qué te parece ese tipo de oración, mis amados? Hoy, levanta tu oración y dile: Señor, hoy te encomiendo todas mis posibles causas de ansiedad, de desesperación, de tormento que pueda vivir de aquí en adelante. Hoy las pongo en tus manos, en este momento. Declara ahorita lo que está pasando en tu corazón. Dile: Señor, mira, mi corazón está dolido por esta situación. Mi corazón está desesperado porque veo a mis hijos, a mi hijo que no sale de su depresión, no sale de su ansiedad, no sale de su adicción. Padre, esto me provoca no tener paz, pero hoy te lo entrego, hoy lo pongo en tus manos. Yo confío en que tú me vas a dar la solución. Pongo mi confianza en ti, Señor. Hoy te sientes abatido por el dolor de la enfermedad. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, tú llevaste mi enfermedad en tu costado, en la llaga de tu costado. Hoy lo creo, Señor, y hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Y empieza a vivir esa sanidad. Déjame decirte que cuando tú lo empiezas a vivir primero en tu espíritu, empieza a desarrollarse algo poderoso en ti. La fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo empieza en lo espiritual. Pero después, mis amados hermanos, Él tiene la capacidad de traerlo hasta lo material, a lo físico. Pero es necesario que tengamos esa condición. ¿Qué puedes entregarle el día de hoy de ansiedad, de angustia, de desespero? ¿Tus finanzas? ¿Qué es lo que puedes entregar? Hoy levanta tu voz, dile: Señor, hoy oro, bendito Dios, porque seas tú hablando a mi vida, porque seas tú, Señor, transformando mi carácter, para que yo pueda verdaderamente confiar en ti, tener esa perfecta paz. Ayúdame, Señor. Hay muchas cosas por las que me puedo preocupar el día de hoy, Señor. Hoy te invito, mi amado hermano, hermana, que me escuchas, haz una lista de las cosas que te vienen a la mente, de que puedas tener como preocupación, como angustia. Y luego de esa lista, entrégasela al Señor. Y una vez que le entregues esa lista al Señor, después de que le digas todo lo que está doliéndote, todo lo que te está angustiando, todo lo que te roba la paz, después de que le digas: Señor, aquí te entrego todo esto, disfruta de la perfecta paz que Dios trae a tu vida. Vamos a orar. Hoy les voy a pedir que por favor se pongan de común acuerdo conmigo
para poder orar. Y ese es el tema del día de hoy.